comenzar hoy refrendando algo que yo considero que es muy importante que nosotros lo tengamos de forma precisa y clara en nuestra mente. Marx es un teórico, un riguroso teórico, un teórico incansable. Marx, por ejemplo, a diferencia de Bakunin era muy superficial en su formación y en su capacidad de elaboración teórica. Marx, por el contrario, era excesivo inclusive en el trabajo investigativo y en la búsqueda de fundamentos para las tesis y las proposiciones con las que iba a apostar un camino a la acción. Marx es un teórico, pero yo digo que era un teórico acuciado por la acción. Era un teórico para quien la teoría no era sino la indicación del camino que había que desplegar en la acción concreta y práctica. Me parece que esto es importante recordarlo y ratificarlo, porque nosotros vivimos una época en donde en parte la devaluación de la política y la corrupción de la política, más la debilitación de los movimientos sociales y de una izquierda que participe creativamente en la construcción de concepciones teóricas sobre la sociedad, pues nos ha dejado el campo de las ideas muy librado únicamente al dominio académico. De eso le asociamos las ideas y la producción teórica, incluso asociamos el rigor analítico únicamente al espacio académico. Y el espacio académico tiene una peculiaridad, y es que es un espacio en el cual están estipulados los parámetros, los protocolos y los procedimientos de trabajo de una forma oficial. Es decir, la institucionalidad que la academia le impone al conocimiento cobra cuentas en términos también de cuáles son los objetos que se privilegian, pero también cuáles son los términos investigativos que se han de acometer. Anteayer que estaba yo en un evento en EAFIT, me encontraba con un viejo amigo que es un hombre muy brillante, él es filósofo, y hablando así informalmente al final de mi conferencia o mi charla, me decía él que él estaba escindido ahora entre dos elaboraciones. La elaboración que le requiere la universidad, cada vez con más peticiones y exigencias dentro de los cánones, que escriban un artículo para ser publicado en revista internacional, acreditando los términos, etcétera, etcétera. Y lo que él decía era realmente el pálpito más íntimo suyo, las cosas que él realmente más amaba y las formas y procedimientos de trabajo que consideraba más pertinentes. La oficialidad que se ha ido expandiendo y fortaleciendo, esa especie de regimentación de la labor de las ideas, no es inocua y produce efectos que hacen que el mundo de las ideas sea cada vez más un mundo separado y aislado del mundo de la acción. Entonces nos encontramos con que, con muy pocas excepciones, del lado de la izquierda, que no se acomoda a la institucionalidad oficial y no reduce las ideas a los protocolos universitarios, en general no hay una producción teórica, ni hay unos sistemas de comunicación y de cotejación de las ideas como si existían, por ejemplo, en otras épocas. Cuando uno piensa en la obra de teóricos, de cualquier teórico, de Carlos Kautsky, de Kant, de Lenin, uno encuentra siempre gente que era muy rigurosa, con una destinación clara de lo que estudiaban a la acción, pero con espacios de confrontación. Por eso el rigor existía en la construcción de obras que nunca nacieron en el seno del mundo académico, pero que son obras de inmensa importancia. Uno piensa, por ejemplo, en Rosa Luxemburgo, uno piensa en Trotsky, y esas obras pues tenían sus espacios yo diría, de utilización, donde eran necesarios someterlas al veredicto del acuerdo o el desacuerdo crítico de otros, y eran las colectividades políticas, etc. No se necesitaba una institución oficial con todos los cánones cada vez más imperiosos que se imponen en ese mundo. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo y entonces remontarnos a la existencia de este tipo de teóricos que tienen una profunda vocación
por trabajar en el campo de las ideas, pero que le dan a las ideas una destinación inmediata, y esa destinación es que las ideas deben ser la forma de iluminar un camino a la acción, a la práctica. Por eso Marx es un teórico acuciado por la acción. Es impensable concebir a Marx como un hombre que estudiase para sí o simplemente para disertar. Él concibe el esclarecimiento como aquello que permite avanzar organizativa y colectivamente en un mundo que ha menester ser objeto de luchas transformadoras. Hay una concepción social en Marx que se sostiene sobre una afirmación central para él, y que ya en estos años 40 viene cuajando hasta cobrar una forma casi definitiva. Y es que un mundo en el que existen tantas formas de dominación y sometimiento que pesan sobre tanta gente, solo es concebible en un paso a la emancipación humana, transformando radicalmente esta sociedad. Transformando radicalmente el modelo de sociedad en que estamos. En ese sentido, la transformación radical equivale a revolucionando la sociedad. Es decir, en Marx no se alimenta la esperanza desde estos años ya en que dentro de los términos capitalistas de la sociedad esta podría alcanzar unas condiciones más benévolas para el conjunto de la humanidad. Esto es muy importante porque define que la posición de Marx es una posición anticapitalista. No es una posición de concesiones al capitalismo, ni es una concepción que está esperanzada en que el capitalismo podrá moderarse o se podrá morigerar en sus efectos. Entonces, el planteamiento es el de la necesidad de acometer una transformación radical de la sociedad. Yo dejo de lado, probablemente para más adelante, si tenemos la oportunidad, que esa modificación radical no necesariamente está dicha en términos de la implementación de formas violentas. El tema de la violencia en Marx, ahorita haré alguna alusión a ello, no es tan simple como se suele plantear cuando se evoca aquello, por ejemplo, de que la historia y la violencia es la partera de la historia, y cuando algunos piensan que en Marx la violencia es ineludible. Marx llega a concebir, y en eso hay algo que puede uno decir que es ambivalente en él, llega a concebir, por ejemplo, la posibilidad de que las expresiones de masas como expresiones de poder consigan por vías democráticas, es decir, por vías no violentas, arrebatar el poder a los burgueses. De todas maneras, fuere cual fuere el procedimiento, el objetivo sí es claro, es la transformación radical. Transformar radicalmente quiere decir desestructurar la lógica de funcionamiento de la sociedad capitalista. No se trata entonces de barnizarla o de moderarla, se trata de eliminarla e instaurar en su lugar un modelo de sociedad organizado sobre una lógica de las relaciones humanas diferentes. Ahora, digamos que también en ese punto Marx señalaba cosas que hoy la podemos ubicar en el listado de los errores y errores graves de Marx, que dicha revolución, dicho comando de un proceso de transformación radical de la sociedad estaba en manos del proletariado. Hoy sería menester políticamente revisar cuáles son los agentes que pueden tener un interés efectivo en la transformación de la sociedad, dentro de los cuales eventualmente
los proletarios tengan un lugar, pero no son hoy exclusivamente las clases que pudieran en un determinado momento tener intereses contrapuestos a los intereses del capital. En este punto de la concepción social de Marx, yo creo que es también muy importante advertir que la concepción de la sociedad que él tiene es una concepción siempre total, que en Marx no hay parcelas que se puedan tomar, examinar o intervenir de forma aislada. Yo decía en una de las charlas que un rasgo característico de Marx es el de un intelectual universal y un hombre de acción universal, que encara el objetivo político desde la dimensión de un todo, donde cada elemento está integrado y articulado a otros elementos y no se puede entender un elemento sin la relación que tiene con los otros. Uno podría hablar que hay, por lo menos en el entendimiento del concepto sociedad, 4 instancias en Marx, que son la instancia económica, la instancia política, la instancia social y la instancia ideológica. Esos 4 niveles que conciernen a 4 asuntos distintos pero relacionados, ponen en juego, por un lado, las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción en el mundo económico, en la instancia social, la capacidad organizativa de la sociedad civil, la capacidad de la sociedad civil dotarse de forma de cuerpos de acción, de organización y acción. En la instancia política está en juego el tema de la expresión de la fuerza con referencia al Estado. Y en la instancia ideológica, Marx está pensando una cosa muy importante, que por ejemplo para gente como nosotros, en la tarea que acometemos, los que nos movemos en este ámbito de lo social, en el campo de las ideas, es el campo de la ideología. De ella también hablaré ahora un momento, porque para Marx es un elemento crucial. Incluso yo me atrevería a decir que ese es el punto más delicado que encuentra Marx y que él no logra resolver con respecto a cómo dinamizar la conciencia social en contra, por ejemplo, de un modelo de sociedad como este, romper la adherencia de la gente ideológicamente a ese modelo social y poder más bien entonces adherirse a una forma alternativa de conciencia social. Pero reitero que es muy importante con Marx entender siempre que cuando él se plantea el análisis de algún asunto, siempre él tiene en vista la visión de un todo, y donde, si bien puede enfocar en un determinado momento un aspecto, ese aspecto nunca pierde la conciencia de que está interrelacionado con otras instancias. En esto, nuevamente hay que decirlo, hay una diferencia, un estilo y un camino intelectual totalmente distinto al que está perfilándose desde el siglo XIX por esa vía de la oficialidad intelectual que se llama la institución escolar. Nosotros hemos sido, y quizás yo en ello he excedido en repetir aquello de que uno de los dramas del mundo moderno es el particularismo de la formación intelectual de la gente. La gente se forma en un dominio que opera como una especie de compartimiento estanco que no tiene ninguna relación con otras cosas. Entonces cobra un alto grado de especialización sobre una pequeña parcela que, al desconectarse del resto, no logra comprender, por ejemplo, el funcionamiento del conjunto de una sociedad. Por eso uno no puede decir, por ejemplo, si Marx es historiador, es político, es economista, es filósofo, porque uno podría decir que es todo. Y no porque sea un todero en el sentido erudito, sino porque ahí no lo tienen con cuidado esas precisiones y esas caracterizaciones que hoy son tan importantes. Y para Marx sería, por ejemplo, muy extraño que le dijera que él es un profesional de la historia, y que como profesional de la historia desconoce totalmente la literatura o la filosofía o la política o la economía, porque es un profesional de otras instancias. Aquí hay algo muy importante, porque yo creo que uno de los mecanismos de sometimiento y de domesticación de la labor intelectual que tiene el mundo burgués contemporáneo
es la especialización como objeto de trabajo aislado de lo demás. Ahora, ¿en dónde dentro de esta concepción social de Marx puede uno destacar algunos rasgos que representan un avance, no solamente en el entendimiento que él hace, sino en la comprensión que podremos tener los demás a partir de su obra? Yo creo que hay una primera que salta pues a los ojos inmediatamente, y de la cual por eso hablaré específicamente en la séptima charla, y es que Marx logra radiografiar la naturaleza del capitalismo. ¿Naturaleza qué? Radiografiar la naturaleza del capitalismo. Porque yo les decía la vez pasada, Marx no es comunista desde el vamos. Engels, por ejemplo, accede más fácil al comunismo, es decir, al ideario de una sociedad comunista, que también ahora mencionaré algunos rasgos de ella, pero Marx no. Y pese a que Marx abreva en los socialistas utópicos, Marx no se la juega por ahí, porque él no tiene una posición moral o emocional. La posición de Marx contra el capitalismo no es una posición moral o emocional. Uno puede, por ejemplo, indignarse con la injusticia, decir qué mundo tan infame y qué explotación tan miserable a la que se somete mucha gente, y puede emocionalmente sentirse asqueado de una sociedad de estas, y entrar a nombre de eso adherir, por ejemplo, a una postura anticapitalista, por ejemplo, de tipo socialista o comunista, pero como digo, o por juicio moral o por sentimiento y emoción. Ese no es el caso de Marx. No es que Marx no tenga una ética que también le plantea una rotunda crítica al capitalismo, ni que no tenga puestos sus afectos en contra del capitalismo y a favor del modelo de sociedad, sino que cuando él llega a hacer bandera del socialismo y del comunismo, lo hace porque él ha alcanzado un razonamiento teórico que le permite entender por qué la sociedad capitalista es una sociedad inevitablemente productora de injusticia, de concentración de la riqueza, de inequidad, etc. Esto es importante porque mucha gente adhiere a la política de lo que pudiéramos llamar ciertos anhelos que habitan en lo más hondo de la persona, o ciertas rabias que están ahí, o ciertas ilusiones. Y el problema siempre que uno se comporta en la vida regido únicamente por la ilusión o el anhelo, es que anhelo e ilusión son muy vaporosos, o en todo caso no tienen la firmeza y la consistencia que se pueden, por ejemplo, promover las convicciones fundadas en la razón, en la comunicación y en el conocimiento. Marx era un ilustrado, lo hemos dicho, era un hombre que acometía el análisis de sus objetos de estudio con todo el rigor propio de la racionalidad, que no estaba desmembrado del mundo de los sentimientos, pero que no confundía los sentimientos con la necesidad de entender el funcionamiento de la cosa, y la cosa en este caso era el capital. Porque quien simplemente adopta una postura, por ejemplo, anticapitalista desde un sentimiento o desde un juicio moral, puede llegar fácilmente, mediante la persuasión que alguien haga en él, a, por ejemplo, pensar que el capitalismo en particular, es un asunto de concentración de riquezas que tiene que ver con cierta actitud de los capitalistas ambiciosa y codiciosa, y que los capitalistas pues hay que hacer un trabajo de concientización de ellos para que sean más magnánimos, más bondadosos, y generemos políticas donde la distribución de las ganancias de la empresa sobre los empleados, etc. Le puede empezar a encontrar una variante como de pulimiento a las aristas del capital. En cambio, el planteamiento de Marx, a partir de la radiografía que él hace del funcionamiento del sistema del capitalismo, es que el capitalismo no quedó invadido, que el capitalismo, no hay capitalismo que sea distinto al capitalismo que tenemos, que puede ser que políticamente
el movimiento social restrinja, mediante la lucha, restrinja ciertos despropósitos del capitalismo, pero que la tendencia del capitalismo absorbe a algunos capitalistas y el capitalismo se vuelve un barco sin timonel, que va avanzando según una lógica implícita en él y que a su vez consume al mismo burgués. Ahorita escuchaba yo las estadísticas de España, las últimas, las de hoy. España ha alcanzado 6.250.000 desempleados, 27.2% de fuerza laboral en capacidad de empleo desempleada. Ahora pues hacen la estadística pues en serio, ¿cierto? No como aquí, que aquí tenemos el 8%, porque aquí el empleo informal es empleo, pues el que vende confites en el semáforo, el que hace mandados es un empleado. Y el 57% de los jóvenes, el 57% de los jóvenes menores de 30 años, con alta capacitación de títulos académicos, está desempleado. El gobierno de Rajoy es un gobierno que obedece, y creo que eso pues es evidente, al favorecimiento, por ejemplo, de los grandes banqueros, de los grandes industriales, por eso reformas laborales que dejó a los sectores de trabajadores y empleados en manos de la ambición de los capitalistas. El gobierno de Rajoy sigue planteando siempre un futurismo en el que le señala a la gente que la situación ahora es adversa, pero la situación finalmente se resolverá. Y desde 1850, Marx ya anunciaba que el capitalismo está condenado a ciclos, está condenado a dos cosas. Primero, a ciclos de crisis, y por otro lado, que el capitalismo será generador, sin alternativa para ello, de desempleo. Que el capitalismo siempre tendrá un gran ejército de reserva, de fuerza de trabajo, muy superior a la demanda que requiere el proceso de producción, entre otras cosas porque el proceso de producción y sus avances técnicos va supliendo fuerza de trabajo, y en la medida que la producción se destina a la ganancia y no a la satisfacción de las necesidades, hay una fuerza de trabajo que cada vez más queda o flotante o en muy precarias condiciones de empleo, malos salarios, condiciones temporales del empleo, falta de protección social, etc. Y esto ya no tiene que ver ni siquiera con cuál es el grado de calificación de la fuerza de trabajo. Marx examina el capitalismo, eso lo hablaremos en la séptima reunión, para mostrar que hay una lógica inmanente. Eso es como una maquinaria que opera, y opera además con un proceso acelerado, de aceleración creciente, y que eso no tiene vuelta de hoja, que no se puede, por ejemplo, aminorar el ritmo del capitalismo. En ese sentido no podrá aminorarse, por ejemplo, el productivismo y el consumismo desaforado que hoy tenemos, pero de otro lado el capitalista no podrá acudir al buen corazón para decir, hombre, esta empresa que da tamañas ganancias, yo voy a destinar el 50% de eso a una distribución, por ejemplo, entre los trabajadores que produjeron las ganancias. Y no puede hacerlo porque es que el capitalismo es una sociedad organizada por unidades privadas de producción que entran a competir en un mercado, y la competencia en ese mercado tiene que ver con la capacidad de producción más rentable que tenga cada unidad económica. En la inventario. Otro avance que hace Marx esa es una cosa que hay que tomarla con pinzas, porque eso ha dado paso, creo que también a otro error, y es que el análisis de él señala que el capitalismo entra en contradicciones cada vez más virulentas, desata en la sociedad contradicciones cada vez más virulentas. Es la famosa expresión de que el capitalismo cava su tumba y hace sus sepultureros. Tiene que ver con que, en cierta manera, el análisis de Marx indica que el capitalismo está condenado a desaparecer, que como lleva internamente esas contradicciones, el capitalismo
pues finalmente encontrará la réplica de los sectores oprimidos y explotados, que dejarán de aceptar un orden que favorece a minorías para construir un mundo más sensato, en donde sea el conjunto de la población el que se favorezca. Entonces había un cierto fatalismo. Pareciera ser que el despliegue del capitalismo, su desarrollo, fuese llevando las cosas a un cono, a una especie de vértice en el que inevitablemente se libraría la batalla final contra el capitalismo, y que tendría como abanderado esa batalla al proletariado. Ese es uno de los puntos donde Marx, en mi opinión, se equivoca. La historia, no la que tiene que ver con la sociedad capitalista, sino la historia, no es una fatalidad, y no hay una especie de camino inevitable que se ha venido siguiendo y que estaría sobre todo destinado a llegar a no sé qué meta o final de viaje. La historia se hace o no se hace, y en estos 100 y tantos años, 130 años de su muerte, lo que hemos encontrado es que el capitalismo es mucho más versátil, es mucho más acomodaticio, sabe responder mucho más a las nuevas condiciones que se imponen, incluso la contradicción en la lucha de clases, de tal manera que hoy por hoy, por ejemplo, cuando estamos hablando, ninguno de nosotros ve el final del capitalismo a la vuelta de la esquina. Ahí hay que, en mi opinión, luchar contra una visión teleologista de la historia, contra una concepción fatalista del devenir humano, y contra esa idea tranquilizadora pero ilusa de que el capitalismo lleva inoculado el veneno que lo liquidará. El capitalismo desaparece si la voluntad de los seres humanos se configura políticamente para desmontar ese orden social. Si el capitalismo tiene el poder ideológico de seguir identificando a los explotados con los ideales, los valores y los propósitos de los burgueses, el capitalismo persistirá, y persistirá allende las infamias y las injusticias que produce. El capitalismo puede perfectamente sostenerse en una producción que únicamente atienda a un sector de la población del planeta, ese que puede configurarse como mercado, que deje marginal a miles de millones de personas, y que a punto del juego, aparatos represivos y aparatos ideológicos contengan cualquier furor o cualquier tipo de lucha que se pueda desplegar desde los sectores marginales. Es que ser explotado no garantiza que uno sea revolucionario, etc. Eso lo hablamos más adelante. Y el tercer avance de Marx, que yo sí creo que es muy importante resaltarlo como algo que sigue teniendo vigencia para nosotros, es que la transformación radical de esta sociedad no es la transformación de un modo de producción, sino de un modo de civilización. Es que el capitalismo es un modo de civilización. Por eso al marxismo no le puede llevar al economicismo. Y no puede pensar que Marx en el fondo no es sino una especie de economista que hace la historia de los modos de producción. Porque lo que muestra el capital es que el modo de producción activa un modo de civilización. Por ejemplo, la relación que tiene hoy la gente con el dinero, que define los contenidos de la vida de la gente, y define los contenidos en términos de a qué se dedica la gente, por qué lucha la gente, por qué se mata la gente, por qué se vuelve mafiosa, o por qué como gran burgués se dedica hasta la extenuación a la acumulación de capital. Es decir, eso que hace lo concreto de la vida de la gente, que define el modo de vivir de la gente, está amarrado al modo de producción, pero el capitalismo no es únicamente un juego de relaciones sociales de producción y fuerzas productivas, sino un modo civilizatorio. Es una propuesta de civilización. Y en tanto propuesta de civilización, en la medida en que el capitalismo se jalona desde los intereses cada vez más desorbitados del capital, el capitalismo puede arrasar incluso con las condiciones mínimas de vida de la sociedad o de pervivencia, como hemos dicho en otra oportunidad, del planeta. Por eso, en mi opinión, la lucha medioambiental es una lucha que falla
si no se introduce un vector político en esa lucha. Es que el gran antiecólogo de este planeta se llama el capital. Es que el capital no paramientes en nada. Y no paramientes en nada porque es que el capital no es un sujeto razonante y pensante. Y entonces el capitalismo, vía sus agentes, por ejemplo los capitalistas, puede llevarse por delante las condiciones, por ejemplo, de vida del planeta, por una cosa que el mismo Marx ya anunciaba. Es que el problema es que el capitalista siempre avanza en dirección a sus intereses particulares. El capitalista no tiene visiones macro, excepción de la rentabilidad, puede tener una visión del mercado en el mundo, pero no tiene una visión de conjunto de la sociedad, ni le interesa, y el capitalista no avanza en coordinación con otros capitalistas. ¿Cuál ha sido la gran pelea, por ejemplo, para que respeten los acuerdos, por ejemplo, de Kioto, etcétera? Es que a Estados Unidos lo tiene sin cuidado eso, porque los grandes empresarios norteamericanos no van a afectar la rentabilidad de sus grandes empresas poniéndole control a esas tonterías de la polución que está, por ejemplo, agujereando la capa de ozono, etcétera, etcétera, o minando las fuentes de agua, y las grandes empresas mineras que se aprestan a devorar este país como han devorado otros países, no tienen una perspectiva consecuencial de lo que hacen porque no les interesa. Es que el drama con el capitalismo, por eso el concepto de enajenación en Marx es muy importante, particularmente el de desfechización, porque lo que muestra es que una criatura se desata y los seres humanos, incluidos los capitalistas, van detrás de esa criatura por donde esa criatura avanza, y esa criatura no tiene sino una sola lógica: acumular, acumular, acumular. El capitalismo no tiene otro sentido. Por eso el capitalismo jamás producirá para resolver las necesidades de la humanidad. Miren ustedes el panorama que es frecuente encontrar en las noticias. Hay mucha hambre en la humanidad, hay pueblos que mueren de inanición, y hay mucha producción en la humanidad que se despilfarra. No solamente que los consumidores la despilfarran, como decíamos algún día, el 50% de la comida en Estados Unidos se despilfarra, sino que los empresarios la despilfarran, por ejemplo, botándola al mar, en todo caso impidiendo que entre al mercado, porque si esos productos entran al mercado, bajan los precios. Esos productos mejor se destinan entonces al desecho antes que, por ejemplo, a la resolución de las necesidades de la humanidad. Es que el capitalismo, como lo dijo un ministro de Economía de Colombia, que se le zafó, cometió un lapsus y lo dijo, después luego a reparar eso, que ya no tenía vuelta atrás. Él dijo: es que la economía no tiene corazón. A él le faltó decir: la economía capitalista no tiene corazón, porque si yo avanzo en la producción y en el consumo únicamente regido por la ley de la ganancia, entonces todo lo que pase por fuera de la ganancia me quede sin cuidado. Entonces hay en Marx un cambio en modelo civilizatorio, y creo que el gran aporte de Marx, el que dejaremos precisamente para esa séptima reunión, lo que yo creo que es el logro que puede llevar la rúbrica de Marx, eso que podríamos decir, así como Freud aportó, por ejemplo, la teoría del inconsciente, o como Nietzsche aportó la transvaloración de los valores, el cuño de Marx en la historia me parece que es la teoría de la plusvalía. La teoría de la plusvalía. Porque la teoría de la plusvalía es la matriz a partir de la cual se ordena todo lo demás. Es la que explica no solamente el proceso de acumulación, sino el carácter desalmado del capital, que muestra el proceso creciente de aceleración que tiene el capital tanto en la producción como en el consumo, y que muestra por qué la vigencia del modelo de civilización que se impone. Un modelo del despilfarro, un modelo de malbaratamiento de los recursos, un modelo de la enajenación del ser humano, por ejemplo, a partir de trabajos absolutamente enajenadores, etc. Creo que esos son como aportes dentro de la teoría social de Marx que son fundamentales de reconocer. Ahora, hace 8 días decíamos
a partir del debate que de un lado situaba a Althusser y a algunos estructuralistas de los años 60, y de otro lado a los culturalistas norteamericanos con Erich Fromm a la cabeza, que esa especie de alianza que se estableció entre el joven Marx y el Marx maduro, y que situaba a Althusser reivindicando que el Marx maduro era el verdadero Marx y que el Marx juvenil era un Marx inmerso todavía en formas anacrónicas, hegelianas, etc. O a la inversa, Erich Fromm, que piensa que el Marx humanista es el Marx juvenil, el Marx que llega por lo menos hasta el manifiesto, y el Marx posterior es el que le va a dar curso a cosas cada vez más ajenas al humanismo original. Yo decía que a mí no me convence ni una posición ni la otra, porque yo creo que la obra y la vida de Marx es la obra y la vida de algo continuo, aunque tenga modificaciones o disrupciones en el camino, pero que uno puede encontrar que el muchacho que a los 18 años empezaba a plantearse en el mundo ciertas luchas, es el hombre que en su vejez sigue también encarando con los mismos propósitos las luchas que en esa juventud había emprendido. Yo creo que en Marx hay un pensamiento humanista que se sostendrá por siempre. Y dije que era menester ser cuidadosos, porque yo no entiendo humanismo por esencia, ni creo que el humanismo tiene que ver con que el ser humano es un ser bueno, que ha sido pervertido por una sociedad corrupta. No es eso. Yo lo que estoy diciendo es que hay dos asuntos en Marx que nunca lo abandonan, ni desde su juventud, ni tampoco en su vejez. Si llamamos viejo a Marx, que fue un hombre que murió de 65 años. Primero, porque el hombre, y el hombre concreto, el hombre de carne y hueso, el hombre que respira, el hombre que come, el hombre que hace el amor, el hombre que sueña, el hombre que se envejece, el hombre que muere, el hombre de carne y hueso, no un hombre abstracto, no una humanidad por allá en los aires o la que un día vendrá, por allá dentro de no sé qué siglos donde sí realizaremos, no, el hombre del ya, el hombre que encarnamos cada uno, es el centro para él de toda la reflexión y de toda la acción, y es el centro de todo su propósito. Por eso, para Marx el comunismo tendría que favorecer la individualidad, y por eso es que Stanislao, en ese textito tan bonito, en ese ensayito tan bonito que tiene ahí Stanislao, reivindica que Marx es un defensor de la individualidad. Lo que pasa es que la individualidad se puede defender en el seno de la sociedad. Se defiende mucho más fácil la individualidad en el seno de una sociedad que le da a los jóvenes condiciones para que elijan efectivamente en relación a su vocación un destino sobre el cual se aplicarán en la vida, a una sociedad que, por ejemplo, impide que los jóvenes tengan esos derechos. Bien. Y lo segundo en esa afirmación mía de que yo encuentro en Marx siempre, en cualquier momento de su obra, cambios, variaciones, pero cambios y variaciones que tienen que ver con que es un hombre que mantiene avanzando en sus preguntas y en sus concepciones, pero no necesariamente abandonando el hilo continuo que desde muchachos lo sensibilizó al lado de los miserables, porque él puso su inteligencia y su saber al lado de los miserables, y esto producirá, por ejemplo, risa en los posmodernos, que para ellos nadie tiene que aplicarse a favor de nadie, porque piensan que todo el mundo es un átomo, que la madurez de la humanidad, lo que ellos llaman la pérdida de las grandes narrativas, es que a nadie le interese ya a nadie, que no hayan lazos de solidaridad ni de nada. Pues para desfavor de los posmodernos habría que reiterar que la humanidad ha dado muchas muestras, y Marx es una pieza de esas muestras, de que se puede poner la voz de inteligencia y la capacidad al servicio de los condenados de la tierra. No como Mesías que lleva de la ternilla a la grey, sino como una labor que permita, por ejemplo, que los mismos afectados por las condiciones ominosas del capitalismo se hagan cargo de su destino.
porque lo otro es una forma, en mi opinión, inmoral y cínica de seguir pensando que la gente está decidiendo por elección personal cuando la gente no tiene más oportunidad que todos los discursos en los que abreva a partir de los medios de comunicación en los sistemas educativos que imperan. Y en segundo lugar, yo creo que el pensamiento humanista que se sostiene siempre en Marx tiene que ver con un principio que yo lo quiero destacar porque entra en colisión con lo que luego en el siglo XX a nombre suyo se presentará. Es que el sacrificio no puede regir la valoración de la vida humana. Ningún proyecto puede hacerse a nombre de sacrificar seres humanos. Y sabemos la tendencia, por ejemplo, de muchos regímenes que a nombre del marxismo destinaron a miles y miles de seres humanos al sacrificio a nombre del hombre abstracto que estaría por venir. Eso afecta seguramente el diseño de los ideales, pero es en Marx una cosa muy concreta, y es que la gente de carne y hueso, el valor de la vida de cada ser humano por su carácter precisamente único e irrepetible, no puede ser medio para la conquista de un fin. Y yo creo que eso es un elemento humanista. Si el ser humano nunca es medio para un propósito, sino que el ser humano tiene que ser un fin en sí mismo, y que se hace más difícil luchar así contra el capitalismo, pues entonces habrá que asumir la dificultad y no encontrar el camino económico que llevaría a decir a que hay seres humanos de tercera categoría que se pueden sacrificar en aras del paraíso que nos aguarda el día de mañana. En esa línea, Marx va a desarrollar como uno de los elementos también muy importantes de su obra una teoría que es seguramente muy polémica y que hoy hay muchos elementos para discutir, pero que yo pienso que sigue sosteniéndose como válida. Es la teoría de la alienación. Y para Marx, en los vínculos interhumanos se produce un efecto que es un efecto alienante. Esa teoría de la alienación de Marx, habría que examinarla en una de sus partes más importantes, que es el fetichismo, pero que no se reduce al fetichismo. Realmente tiene un ancestro en Hegel y en Feuerbach, o dos ancestros, en Hegel y en Feuerbach. La noción de alienación en Hegel tiene que ver con la exterioridad del hombre con respecto a sí mismo. Es como un hombre descentrado, un hombre que pierde su centro y que vive fuera de sí, por decirlo así, es decir, obedeciendo a cosas que no pasan por el registro de lo más propio suyo. En esto hago paréntesis y lo digo con cuidado porque no estoy seguro. A mí me parece que una teoría como la del deseo en el psicoanálisis ayudaría mucho a refrendar el sentido de la imaginación como desapropiación del sujeto, como un sujeto desapropiado de sí. Pero como fenomenológico. No, mira, una cosa que afirma el psicoanálisis es que primero el ser humano gusta, aunque sea un sujeto del deseo, y lo es por el mero hecho de ser un ser del lenguaje, el ser humano gusta de vivir desconociendo su deseo. Y el deseo es costoso, y el deseo se paga. Y los seres humanos tenemos más una línea de fuga para no encarar la verdad de nuestro deseo y más bien situarnos sobre esas formas que nos compactan y nos homogenizan, que se llaman la demanda, etc. Cuando alguien se hace cargo de su deseo y pone por ende en juego una pasión, es un ser que acomete la difícil tarea de reconocerse como un ser singular. Y esa singularidad es costosa con respecto al otro, pero es también incierta. Y yo creo que cuando el psicoanálisis, por ejemplo, plantea a través de su clínica que el final de análisis no es otra cosa que un sujeto pueda reconocer cuál es el deseo que efectivamente lo habita
y se haga cargo de ese deseo para emprender la vida en ese horizonte, el psicoanálisis está diciendo que uno vive por fuera de sí, porque si el deseo constituye un eje central del sujeto, es el eje definidor del sujeto, y vivimos de espaldas al deseo, quiere decir que hay procedimientos por los cuales un sujeto podría reconocer la posibilidad de lo más propio de sí, de su deseo. Eso lo formula, por ejemplo, la clínica analítica, pero yo creo que es también el papel que juega la filosofía y muy en particular el arte. Yo creo el arte sobre todo, y quizás aquí situando la mirada más sobre la literatura, para poner un caso, es una posibilidad por la cual un sujeto, vía esos mecanismos de identificación que suscita la gran literatura, puede ahondar y acceder a clarificaciones propias que en general mantenemos tras del velo y que preferimos desconocer. Yo pues en esto vuelvo a reiterar una cosa, y es que a mí me viene como un retintín siempre a la memoria algunas obras que en mi vida fueron muy importantes, y esa obrita que aquí en Corpozuleta conocemos mucho, que la hemos trabajado muy juiciosamente, pequeña en formato, grande y profunda en efectos, que es La muerte de Iván Inicio. Para mí es una obra palmaria que mostrar que uno puede llegar a la edad que llegó Iván Inicio, a la vejez de Iván Inicio, que entonces eran 50 años, sin darse cuenta que había vivido por fuera de lo más propio de sí y que había sido exitoso en la sociedad, porque esta sociedad le permite a uno ser exitoso enajenado, exitoso en tanto escala en los valores o en los ideales de la sociedad, pero desconoce lo más propio de sí. Y por eso los artistas de verdad suelen ser tan ejemplares, o hombres como este. Si uno hubiese tenido todo el tiempo necesario, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, detenerme en detalle en la vida de Marx, en los momentos en que Marx está deprimido y tira la toalla y le dice a Jenny: volvete para Trever y llévate esas muchachitas, y así, en la angustia del hombre que está absolutamente sin horizonte, que tiene una mujer de una fuerza miedosa y que esa mujer no lo deja quebrar en ese momento y que lo empuja. Pero detenerse en eso para examinar una cosa: ¿por qué Marx nunca se emplea? Nunca. No es porque era un vago, no es porque fuera una pana, no, es porque un empleado no puede construir una teoría revolucionaria de la cual él estaba convencido que él era emisario, que él tenía los elementos para promover eso, y había que pagar el costoso precio de la miseria. Vivir 7 personas hacinados en una habitación que esta es más grande que esa. ¿Y qué? No, pero Engels le pasaba poquito, ahí hay mucha leyenda, porque el pobre Engels también las veía difíciles. Engels, hasta que no muere el papá, recibe Engels es muy generoso. ¿Sabe qué le pasaba a Engels a Marx? Pues que obviamente es un gesto de amistad muy hermoso. Cuando en ese 1844, el 28 de agosto, Engels y Marx se conocen, se abre una de las más hermosas, y yo diría más emotivas historias de amistad que en este planeta ha habido, 40 años. Y Engels, efectivamente, Engels, sin ninguna obligación y sin nada, le pasa una mensualidad a Marx, pero la mensualidad que Engels le pasa a Marx equivale a lo que ganaba, por ejemplo, un obrero, que entonces no eran obreros muy bien remunerados, con lo cual las afugias de Marx eran grandes. Y no es falta de altruismo de Marx, de Engels, pero Marx nunca se emplea. Ahora es un hombre que está metido en su cosa. Pasa por esa angustia.
Pero si ustedes hacen un recorrido por la historia, lo encuentran en todos. El Nietzsche no deja la universidad donde podría ser figurona en esa universidad, tener todo el boato universitario y se va a andar para arriba y para abajo con una maletica, escapándole que al invierno, que al verano, construyendo dos mapas tan raros que él hacía para huirle a lo que él imaginaba que era la causa de su enfermedad, cuando en realidad lo que él está diciendo consecuente es una manera de construir la filología que no se hace en salones de clase, sino que se hace como un elemento que debe llegar a la sociedad para que la sociedad se replantee los sistemas de valores que vive. Freud es un muchacho brillante. Quienes hayan leído la correspondencia de Freud, infortunadamente nos quedan muy poquitas cartas de cuando es un muchachito. La primera que tenemos es cuando él tiene 16 años, está en el bachillerato. Escribe una carta de un talento, de una brillantez y de una convicción de un hombre que sabe hacia dónde se dirige. Y Freud, en su juventud, estaba acuciado por el ideal de ser un hombre muy importante. Él quería ser una figura prestante del mundo científico. Freud estudia medicina y comienza a hacer trabajos en neurología, con Charcot, etcétera, sobre el problema de la histeria. Y Freud muy jovencito, ya es un hombre famoso. Freud es de los que participan en el descubrimiento de los efectos de la cocaína. Freud tiene, por decirlo así, si Freud dice, vea, aquí me quedo, me instalo en el carril académico, que él además anheló siempre ser académico. Y Freud de pronto un día encuentra que lo que pasa es que la histeria quizás tiene que ver con una cosa muy compleja que mi momento apenas medio alcanza a vislumbrar y que atañe a la sexualidad, pero no la sexualidad como ejercicios de genitalidad, sino la sexualidad como una relación del deseo con el goce. Y Freud echa por ahí y paga. Los años que están entre 1895, pero sobre todo entre 1900 y 1908, miseria. Le dio plata a todo el mundo, como Marx. Marx tenía que andar escondido, pero escondido. Marx entrenaba a los niños, a Edgar sobre todo, que a él le dolió mucho la muerte de Edgar. Lo entrenaba para que despistara a los cobradores. Y cuando Engels le hace un comentario sobre que ha perdido pues el compinche que le despistaba a los cobradores, la vida era así, tenía que empeñar. Por ejemplo, no puede salir de la casa en un invierno brutal donde no tienen calefacción ni nada, porque está empeñado el abrigo, porque tiene que empeñar los libros. Es una situación realmente dramática. Ahora, ¿por qué esos hombres son incólumes y se mantienen? Porque ese Freud, que había aspirado en su juventud a ser un hombre holgado, que tenía una cierta lógica pequeño burguesa para conseguir la vida, de pronto sacrifica todo en aras de un objeto que lo fascina y frente al cual objeto no va a ceder ya en dirigirse a él, que es el tema del inconsciente. Bueno, entonces en Hegel está esa cosa como de que la enajenación tiene que ver con que en los seres humanos puede darse esa extraña condición por la cual vivimos fuera de nosotros. Vivimos como con valores, ideas y sistemas prestados. El otro ancestro, me parece a mí, de la alienación en Marx es Feuerbach, en un punto que sí fue muy importante y que yo creo que también fue heredado por Freud, y es que la forma suprema de la enajenación es la creencia religiosa, porque la creencia religiosa es una forma de explicar la condición humana y de dejar sin abocarla la problemática general de la condición humana. Marx se alineará con Feuerbach al principio, y claro, Marx es un ateo, pero Marx no va a ser bandera de la religión, ahí no va a ser el problema central para él. Él va a entender con mucha lucidez, eso hay que ser honesto, lo recoge Feuerbach. Él va a plantearse este problema. Y el tema no es que la gente crea, el tema es por qué la gente tiene que creer. El tema es por qué la gente construye esos sistemas
religiosos de creencia. Pero la enajenación se expresa ahí, o la alienación mejor, es decir, yo vivo creyendo que esta no es la verdadera vida, que la verdadera vida es la que me aguarda, y destino todo lo de esta a esa otra, y en esta niego todas las posibilidades de goce o de realización que me permitiese lo concreto de esta vida en aras de sacrificarla con miras a un destino mejor. Y Marx me parece que recoge tanto de Hegel como de Feuerbach, pero avanza en ese problema de la alienación, señalando un primer hecho básico, y es que hay un foco de alienación en la sociedad moderna por excelencia. Alienación que nos afecta con respecto a la realidad, y es el trabajo. El trabajo. Yo creo que Marx es el crítico más radical que tiene el concepto de trabajo que ha diseñado el capitalismo. Y es lo que plantea es esto, y miren ustedes que el grueso de los trabajos que se hacen en el mundo y por consecuencia del oficio que tienen los trabajadores cae en esta concepción de la alienación que advierte Marx. Y es que él dice que la obra que se hace, que el hombre hace, se vuelve independiente de él y termina sometiéndolo a él. Es como que la obra se pone en el mundo, luego ese hombre no tiene frente a esa obra posibilidad de manejo, la obra se hace independiente de él y la obra termina sometiéndolo a él. Por ejemplo, hoy somos prisioneros de la tecnología. No es que comandamos la tecnología nos comanda a nosotros. Hoy la humanidad va a la cola del sinfín de producción de objetos para el consumo. Es decir, como el relato aquel del aprendiz de brujo que desata unas fuerzas que luego no controla, sino que esas fuerzas lo sofocan a él. Entonces Marx dice, el trabajo no es una proyección en el mundo de lo que somos, sino que es una enajenación porque lo que hacemos y en lo que ponemos nuestro ser luego se independiza de nosotros y se devuelve como forma de dominación sobre nosotros. Y en esa medida que los trabajadores, en general, y el capitalismo promueve eso, los trabajadores están despojados del producto de su trabajo. Y despojados en un doble sentido. No lo poseen, el obrero no posee el producto del trabajo que él realiza, porque el obrero lo que posee es un salario, y el salario no es el valor de su trabajo, de su fuerza de trabajo. El salario es el valor de la reposición de su fuerza de trabajo. Pero de otro lado, porque no lo controlan. Este es un punto central en Marx, y que habla otra vez de la mirada siempre totalizadora de Marx. Para Marx, el trabajador tendría que tener siempre la inteligencia del proceso en el cual él está inscrito. No puede ser que yo únicamente sé una operación que escapa para mí completamente de esa operación está articulada a qué, con relación a qué y cómo podría yo participar desde mi propia concepción para que esa labor que se está desplegando cobrara, por ejemplo, otras expresiones. Y eso no solamente atañe al proletario clásico, pues, el trabajador fabril. No, hay ese nuevo proletario que es, por ejemplo, el ingeniero. Al ingeniero le dicen, usted trabaja en este dominio, su inteligencia póngala al servicio de ese dominio, como decíamos hace 15 días. No se vaya a poner a devolvernos replanteamientos de lo que estamos haciendo y mucho menos no le vaya a meter a esto sensiblería social ni nada de esto. Es decir, usted es inteligente y creativo mientras en este marco diminuto usted despliegue su inteligencia. Que eso no se devuelva hacia usted, que en el hacer de lo que usted hace, usted no se haga a sí mismo, nos tiene sin cuidado.
nosotros le estamos pagando, puede que con buenos emolumentos en el caso del ingeniero, si tiene fortuna, le estamos pagando para que usted se olvide de usted. Y usted empaquete sus 8 o 10 horas, porque además el capitalismo, la jornada de 8 horas que tan duramente lograron reivindicar los obreros, el capitalismo sutilmente la ha ido difuminando, por un lado con el chantaje del desempleo para el que no acate jornadas extensas, y por otro lado con el famoso que es trabajo en casa y preocupación casera que lleva el ingeniero a su casa y que le coja, por ejemplo, las jornadas nocturnas o de la vida que llamaríamos del ocio o de la vida doméstica. Él no controla eso, él tiene simplemente que desplegarse, es la escena que está quizás mejor expresada en el taylorismo. Cuando el taylorismo planteó, mire, es que en vez de que un trabajador haga lo que hacía el artesano, una obra de conjunto, y mírenlo sin romanticismo y sin nostalgias anacrónicas, pero sí como un elemento de crítica. Una vez llegó a mi apartamento un tío político mío, iba a recoger unas cosas y entró, y de pronto miró y dijo: esa mesa es mía. Una mesa de estudio que yo tenía, era una mesa que él había hecho unos 40 años atrás, que se la había hecho a mi padre en su juventud, y luego mi padre me la llegó a mí. Esa mesa es mía. Esa obra, él tenía elementos de reconocimiento, marcas que permitían, él es ebanista o era ebanista, que le permitían reconocer la singularidad de esa obra, y por ende en la existencia de esa obra en el mundo él podía reconocer algo propio de sí. Cuando la producción manufacturera planteó la producción en serie, trajo aparejado una concepción del trabajador como aquel que entonces, en lugar de hacerlo del artesano, el conjunto de la obra, donde el artesano puede decir, acuérdense de Heidegger en qué significa pensar, la maderidad de la madera, eso no lo puede hoy reflexionar, por ejemplo, un trabajador. Porque un ebanista, por ejemplo, compró por ejemplo, un árbol. Le pregunta que a ese árbol le ve una veta, o le ve, por ejemplo, algo promontorio. Él no alisa eso, sino que dice, ay, que esto está bueno para hacer un escritorio donde la tapa de encima vaya veteada, y esa madera bonita, etc. Él, digamos, lee la naturaleza modulando la mano de acuerdo con la forma de la naturaleza, y hace una obra de conjunto que le significa como puesta de identidad suya en el mundo. Un trabajador que está en fabricato moviendo mecánicamente un telar, o un ingeniero que está encargado únicamente de registrar tal pequeña escala del sistema de conjunto, bota en serie la producción, los objetos, y ese trabajador que después podrá incluso consumir el mismo objeto, ni siquiera reconocerá que algo de él está improntando ese objeto. Eso habría que examinarlo con detalle, cuáles son las posibilidades y las viabilidades en la compleja sociedad contemporánea, pero la defensa de Marx es que es menester que en lugar de una sociedad que produce tan desaforadamente y consume tan despiadadamente, hubiera más moderación en la producción, para que hubiera una relación entre trabajador y obra que no significara para el trabajador que aquello que hace es ajeno a él. Y esto es independiente de la calificación de la fuerza de trabajo que uno ponga en ejercicio. Porque habría que ver, cuando la gente trabaja, por ejemplo, en una empresa, la gente dice, por ejemplo, un ingeniero dice, yo estoy contento. ¿La contentura está en qué? En que le está yendo bien a la empresa. ¿En qué? En la rentabilidad de la empresa. Y mis jefes me han felicitado porque mi trabajo es muy eficiente. Pero la paradoja es que la eficiencia de ese trabajo se vuelve rentabilidad de la empresa. Y la rentabilidad de la empresa no es un factor de identificación. Y el capitalismo es claro. El capitalismo siempre le invoca a los trabajadores sentido de pertenencia.
pero no es recíproco. No le dice al trabajador, entonces yo seré también aquello que te haré sentir perteneciente a mí y procederé en consecuencia con eso. No, sentir de pertenencia es sacrifíquese, aplique lo mejor, abnéguese cuando el jefe le diga que tiene que quedarse 3 horas más, hágalo. Y el día que necesitamos hacer una revisión de la planta laboral, ese día, sin compasión alguna, adiós y santas Pascuas. Eso a Marx le va indicando que hay una forma de la enajenación moderna que está diseminada sobre la sociedad de una manera cada vez más impersonal, que se llama el trabajo. No hay un control, no hay una inteligencia en poder del trabajo. Por eso uno de los mecanismos de democratización de las organizaciones sociales, y en Corposuleta lo hemos tratado de derivar a partir de Marx, es que debe haber por parte de cada miembro de la organización el conocimiento del conjunto del proceso, para que cada miembro, por conocimiento de causa, pueda ser un partícipe efectivo en el diseño de los rumbos que va teniendo el proceso. Si uno despieza el conjunto y dice, a vos lo que te toca es dedicarte al cine, vos no tenés que plantearte nada con respecto a las otras cosas que hace Corposuleta o tener una filosofía de ella, porque es que vos sos de la división cine, vos sos de la división filosofía, vos sos de la división literatura. Hacemos lo que hace la universidad, compartimentos donde el departamento de ciencias humanas nada tiene que ver con el de historia con el de política, a no es que se pida, pero nos dan un cursito en el currículum de historia. Y entonces uno no intelige que es la universidad, sino que uno es una pieza. Y por eso cuando uno tiene que, por alguna razón, estar en una estructura superior, uno lo que se da cuenta es que no entiende un carajo de cuál es la compleja trama que orienta la universidad. Entonces es de tener pues la atención en ese punto, para que ustedes cavilen en él y profundicen. Es decir, que hoy hay un factor de alienación en una relación con el trabajo que se caracteriza por el despojamiento del producto del trabajo y por la no identificación del sujeto con ese producto. Esas horas de la vida del sujeto le son cercenadas a su ser. Y por eso en la forma más prosaica yo he ejemplificado con... Yo no sé por qué yo siempre me represento que la gente cuando va a trabajar, antes que nada, está bañándose, vistiéndose, y vamos a lo que vinimos. Ahora, a lo que vinimos es que yo me voy a sentar como cajero del banco. Y la operación mía es tener enfrente una fila, alguien que me entrega una consignación. Es decir, esa mecánica, y eso son 8 horas, pero después hay que cuadrar caja, entonces son otras 2 horas, eso son 10 horas. ¿Qué realización ontológica? Y hay que reivindicar ahí la expresión ontológica, ¿qué realización del ser está en juego en eso? Léanse ese cuentecito que también hemos trillado mucho acá, de Balzac, que se llama Melmoth reconciliado, en donde Balzac, recordemos aquella famosa expresión de Marx, aprendí más de la sociedad francesa en un aristócrata monárquico como Balzac que en un socialista como Eugenio Sue, por la calidad artística de Balzac, porque los grandes artistas terminan escribiendo contra lo que ellos en la vida normal piensan. Y Balzac, lo que decanta finalmente ese cuento tan maravilloso es que una sociedad que es capaz de inventar la figura de un cajero de banco no merece existir. Pero por otro lado hay otro factor de enajenación, y es que en la relación con la cosa termina siendo absorbida por el dinero y por la propiedad. Las cosas valen, significan, importan, en tanto las cosas se cuantifican y en tanto las cosas las posee uno como propietario. Miren, por ejemplo, el gran problema que hay con la defensa de los bienes públicos, la depredación, por ejemplo, de los bienes, de lo que es público. No es que las cosas valen, como miren, por ejemplo, en el caso de la moda. ¿A ustedes no les parece absurdo
que una cartera Vuitton pueda valer 3 millones de pesos. Y entonces yo le preguntaba una vez a alguien, pues, y me dijo, no, pues dígale, aquí que somos montañeros, no vas a París porque en París te vale 10 veces más. Y yo preguntaba, ¿qué tiene esa cartera? Eso le salen esencias divinas, eso cuando se abre, no, ¿qué? Vuitton. Pero Vuitton, ¿qué quiere decir? Pues, ¿eso qué tiene? Vuitton. ¿Cómo? Que cuelgue la patente. Claro, exacto. Pero lo que es una relación de quién soy yo, las cosas que tengo. ¿Pero qué cosas? Según la escala de dinero que representa. ¿Cuál es la manía con el automóvil? El automóvil es un invento que revolucionó a la humanidad. Y el automóvil es una amenaza hoy sobre la humanidad. Y en la despolitización contemporánea, la pequeña burguesía, que es en general la propietaria de los carros, junto con la burguesía, porque no es el proletariado ni los campesinos pobres, viven criticando las administraciones, porque como están despolitizados, creen que los alcaldes son los que tienen los resortes de la cualificación de la vida social. Entonces le dijeron al alcalde, hombre, es que con esos modismos que se van imponiendo, es que no, la movilidad de Medellín, es el alcalde que tiene la movilidad, Petro, mire la movilidad de Bogotá. Eso sí, el pequeño burgués le subieron un milloncito de pesos del sueldo y lo primero que es que hoy le compra carro al hijo. Y entonces en la casa tenemos 3 carros. Y el carro privado, ¿cómo salimos del carro? Es que el carro es el referente de identidad de quién soy yo. Voy a andar en una chatarrita. Voy a andar en un carrito bien modesto. No, el carro tiene que definir la escala. ¿Y dónde vivimos? Pues escalemos estratos. Que nací en Bello, no, pero es que yo ya tengo solvencia para vivir en el poblado. Entonces, lo que quiere decir Marx es que las cosas van perdiendo el reconocimiento de su propia singularidad, porque las cosas tienen su singularidad. Y la gente no ama las cosas. Las cosas funcionan como signos. Por eso la gente se desprende de las cosas, no hace memoria con las cosas. Y se desprende con las cosas en tanto tenga posibilidad de optar por una cosa de valor mayor, de precio mayor. Hay otra enajenación. La cosa no vale en ella, no aprendemos a querer la mesa en que trabajamos. Tantas cosas que nos acompañan en la vida, sino que, por ejemplo, en el mundo contemporáneo, y Marx no tenía esa posibilidad de verlo, las cosas tienen unos ciclos preestablecidos de finitud. No, es que llevo 1 año sin cambiar muebles. Ahí están los muebles, bien, funcionales, no, pero hay que cambiar los muebles. Porque a su vez la lógica de la publicidad que activa el anhelo del consumo está señalando que, cuidado, te quedas obsoleto con esos muebles anticuados. A la modernidad en este caso pues a lo actual. En fin, otro elemento de Marx con respecto a la alienación concierne con una relación que esa sí requeriría un estudio particular, y cuando hablemos del capital yo espero que podamos hacerlo, y es la relación de la alienación con la explotación. Y por último el tema del fetichismo, que es un elemento pues muy importante. El fetichismo quiere decir que en lugar de plantear explicativamente las cosas en términos de relaciones sociales, las establecemos la explicación en términos de relaciones entre cosas. Es decir, ¿por qué si yo le digo a Pablo, te doy este lapicero, que es un lapicero de 5.000 pesos, por ese reloj Rolex que tenés, Pablo me dijo, ahora, ¿por qué? ¿Dónde está la naturaleza del cambio? ¿Por qué se puede decir que no? O si ofreciera yo otra cosa, digámoslo, mejor me diría que sí. El análisis de la economía clásica había sido como buscar la propiedad del cambio en las cosas, en los atributos de las cosas. Y la revolución de Marx es que
el valor de las cosas no está en las cosas, sino en el tiempo de trabajo socialmente necesario introducido en su producción y en el intercambio de trabajos equivalentes, lo cual significa que la pregunta por el valor de las cosas está del lado de las relaciones humanas y no de la relación entre las cosas. Eso es a grosso modo, pero lo examinaremos con más cuidado, el fetichismo, pero muy importante en la concepción de la alienación para Marx. Otro elemento que cobra mucha importancia en él es el concepto de ideología. Hoy en una clase que teníamos, Andrés preguntaba, es un tema también de vasto recorrido, pues, desarrollado por Marx y por muchos teóricos después, pero yo sí creo que es central y fundamental para todo, la lucha cultural, la lucha política. En Marx todo es político finalmente. No es que la política explica todo, sino que todo deriva de la política. Marx hace una historia política, toda historia es política en última instancia. La ideología, ¿cómo definir así a grosso modo la ideología? Yo creo que la ideología... A ver, primero voy a decir una cosa. En los últimos 40 años se tendió por parte de una escuela historiográfica, que es la Escuela de los Anales, y que abrió un espacio historiográfico muy valioso que llama Historia de las Mentalidades, a construir una cierta equivalencia entre mentalidad e ideología, que a mí me satisface. Porque la palabra ideología, descompónganla, es una palabra de fines del siglo XVIII, que tiene uno como uno de sus mentores, Aristides Tresí, es el logos de las ideas. Ellos creen que podría ser una ciencia de las ideas, de la producción de las ideas. Ese no es el sentido que hoy tomamos. Hoy la ideología concierne, antes que nada, creo que no se podría considerar la ideología si no se le da lugar a una forma en la conciencia. Entendiendo por conciencia formas de representación e incluso de vivencia. De vivencia, es decir, incluyendo ahí una dimensión de la fe. Pero aparejado con la conducta concreta. Y la ideología no es una cosa que acaece únicamente en el ámbito de las ideas. Las ideas tienen que ver con la ideología. Las ideas que yo tengo del Estado hacen parte de una ideología. La ideología no es una narración como se burlan los posmodernos del término. No es una narración completa, una concepción del universo, no necesariamente. Una ideología es un corpus de ideas, de sentimientos, de actitudes que se despliegan consciente o no conscientemente por el individuo y que establecen una correlación con las conductas de este. Eso es una ideología. Todos en ese sentido estamos inmersos en una ideología, la que fuere. Por ejemplo, lo que yo estoy diciendo aquí obedece a una forma de representación mía del mundo, pero atañe también a unas conductas que me marcan y a unos automatismos que me habitan. Por eso a mí me gusta la aproximación de la expresión de ideología a la expresión de mentalidades, aunque soy conocedor de que los historiadores como Michel Bouvet, por ejemplo, prefieren separarlos. Yo en algún momento también separaba eso, pero era para no enredarme mucho. Por ejemplo, yo tenía que hacer un trabajo sobre la historia del amor en Occidente, cómo se había formado, digamos, la valoración del amor apasionado en Occidente. Y yo me acuerdo que para poder rubricar eso en esas instancias de la universidad, que eso es un lío, hay que encasillarle una cosa que quede bien encasilladita. Me decían, entonces eso es que historia de mentalidades o historia de las ideologías. Yo dije, eso lo voy a llamar historia de las ideas. Historia de las ideas. Pero una fue historia de las ideas. Yo no podía estudiar a los filósofos del 18 y el 19, a los literatos en las ideas.
Las ideas, Michel Bouvet dice, se pueden convertir en ideas fuerza que luego arrastran a una masa compleja que termina vivenciando eso. Por ejemplo, que la gente se enamore es porque ha oído hablar del amor. Y que se enamore como nos hemos enamorado en Occidente es porque Occidente discursó de esa manera sobre el amor. Entonces las novelas están en el corazón de la formación de sentimientos de la gente. A la vez que ciertos procesos históricos fueron configurando concepciones, por ejemplo, del sentimiento. Entonces, lo primero es que para mí la ideología atañe pues a un juego que se desenvuelve entre la conciencia y las dimensiones no conscientes del sujeto, que tiene que ver como con reflejos. Yo veía ayer la garrotera pues y la felicidad en que estaban los que habían logrado derrotar el matrimonio gay. Y yo veía una señora que vociferaban que era que ella estaba defendiendo de la dignidad de los niños y porque si había matrimonio podían entrar los gays y las lesbianas a adoptar niños. Y yo veía esa vehemencia y esa violencia de esa señora y yo pensaba, esta señora está absolutamente identificada con esa idea. Esa idea, nos dicho, fue antes que nada entrañas en ella y por eso decidió lanzarse a esa plaza de Bolívar a pelear con los defensores de los derechos del matrimonio. Ahora, esa posición de esa señora con toda seguridad no tiene una fundamentación teórica o conceptual, pero es que la ideología quiere decir como un ordenamiento de lo que soy, tanto lo que me represento conscientemente como de lo que actúo de manera más o menos automática. Pero la ideología es muy difícil de desmontar a punto de simple ejercicio racional. Hay un ejemplo paradigmático de Stanislav, poniendo el caso de cómo nosotros desplegamos conductas que no pasan por el tamiz de nuestro razonamiento y que vienen de otro lado, que no podemos nosotros mismos desmontar a punto de voluntad. Él pone el ejemplo de la fobia. Por ejemplo, la fobia a una rata. La señora ve la rata y automáticamente pega el grito. O se encarama en la mesa. Automáticamente, no es razón. Rata, animal repugnante que puede traer consigo nada. Rata equivale a trépese a la mesa. Entonces, su letra dice que si entonces uno cree que la vida se rige únicamente por los procesos de concienciación y por consecuencia de razonamiento y de argumentación, tú no puedes sentar a doña Teresa y decirle, mire doña Teresa, usted pesa 120 kilos. La ratita es un animal diminuto que pesa un cuarto de kilo, 250 gramos. Puestos enfrente uno con la otra, de una con la otra, con toda seguridad, la rata tiene más pánico de usted, hasta por el volumen suyo, que usted de ella. Y su letra dice, y yo le puedo decir todo el razonamiento y mostrarle lo absurdo de ese comportamiento. El problema es que la señora le dirá, no, es que yo sé que yo es más fuerte que la rata, pero es que a mí la rata me pone una rata, yo no sé. ¿Y qué es lo que yo no sé? El tintín de la angustia que aflora. Por el objeto hay que ponerlo lejos, porque si el objeto sostiene su presencia, es la angustia lo que se apodera de ella, pero no es miedo. Si fuera miedo, corre o agarra el palo y acaba con la rata. Es que el miedo lo suscita un objeto del que uno tiene conciencia del peligro y uno procede en consecuencia con el peligro. Entonces me apareció el león y entonces corro. O si soy muy valiente y tengo un fusil, entonces lo enfrento. Pero es que la rata lo que hace es que paraliza, angustia. Por ahora la imagen del angustiado ante el objeto fóbico es la parálisis, la impotencia. Eso, dice Zuleta, valdría como ejemplo para mostrar que el campo de la ideología atañe a una dimensión no consciente. Fíjense que no digo inconsciente para no enredar ahí la pinta con alguna formulación del psicoanálisis, sino una dimensión no consciente. Y nosotros tenemos dimensiones no conscientes muy misteriosas. No todo lo no consciente es inconsciente.
Por ejemplo, lo que Freud llamaba lo preconsciente es como una antesala de la conciencia, eso es muy misterioso. Yo hago una cita con alguien para mañana a las 8 de la mañana. Ahorita acá, listo, nos vemos mañana a las 8 en el principio, listo. Yo no tengo que mantener en mi conciencia a 8 de la mañana. Eso se olvida. Eso se va. ¿Dónde se va? ¿A dónde se va? No se va a lo inconsciente, porque el inconsciente es lo que por principio no tiene emergencia en la conciencia. Y esto es como un viajero que puede venir cuando se requiere y se desaparece, pero se desaparece ¿a dónde? Ahí pues cosas muy enigmáticas. La dimensión humana genera conductas que no dependen únicamente de la conciencia, sino de las dimensiones inconscientes y preconscientes, o globalmente hablando no conscientes. Esto es muy importante, por ejemplo, en el combate ideológico. Cuando yo era muchacho, yo me acuerdo de las tareas que hacíamos con los obreros, con los campesinos. Yo recuerdo que había una palabra que era palabra básica del vocabulario: concientizar. ¿Qué hubo? Hay trabajo de concientización en la maldad. De la vereda Pachulí. Concientización es que uno iba y hacía esto, dice, mostrar que era la explotación de no, uno explicaba el mundo, lo trataba de argumentar y el campesino oía. Y yo puedo decir que en alguna ocasión hasta entendía, cabeceaba y se levantaba, pero eso no lo hacía revolucionario. Eso no lo hacía adherirse inmediatamente a la organización y vamos a manifestarnos políticamente. Eso es muy, para mí, el brete de la lucha política, donde está incluida la lucha cultural. Y me pregunto mucho qué sentido tienen estas cosas, o los seminarios, o las cosas que hacemos con literatura. No digo que no tiene sentido, me pregunto el sentido, porque digo, ¿a dónde llega esto? ¿Dónde cala esto? ¿Esto dónde resuena? ¿Por qué orejas igualmente inteligentes discriminan de manera tan diferente lo que reciben? La ideología no se puede reducir a procesos de concienciación como decíamos nosotros entonces. No decíamos concienciación, sino concientización. Tiene que ver con conductas. Con conductas. Conductas que se vienen inmediatamente al sujeto. Una vez yo tomé un ascensor y me encontré en el piso, donde tomé el ascensor, con dos personas que vivían en un edificio y con quienes yo tenía una relativa confianza de vecinos. Una de ellas era una mujer de unos 45, no, por ahí unos 50 años, mamá de la otra, que era una muchacha de unos 20, 22 años. Y entonces, cuando el ascensor empezó a bajar, la muchacha le dijo a la mamá: no, pero es que vos sí, estás vistiendo caído por es la mamá le dijo: ¿y te parece muy feo que es este vestido? Y esta le dijo así: se te ve la clase media por encima. Se te ve la clase media por encima. Pero esa muchacha no dijo, esa muchacha sentía que uno en la vida se devalúa si le ven la clase media por encima. Y era de una pequeña empresa, pero nunca he podido pensar en que mi vida se desenvolviera en otro lugar. Y eso es la ideología. La ideología es un sistema valorativo que rige la conducta, que marca los afectos, produce las sensaciones. Eso es la ideología. Ahora, las ideologías no se eternizan. Las ideologías tienen existencias históricas. Por eso las ideologías son atacables. Y por eso Marx hablaba de la posibilidad de que frente a la ideología dominante, que es el sistema de valores, representaciones, sensibilidades, afectos, etcétera, que promueve un orden establecido, fuese factible combatir con otro sistema de valores, sensibilidades, etcétera, etcétera.
Y por eso es que hay gente que lucha contra un orden establecido y lucha sinceramente, porque está desidentificado con ese sistema de valores. Ahora, el quid de la cuestión es, ¿y eso cómo se procesa? Discursando, seleccionando. Políticamente, ¿cómo traducimos la lucha ideológica a una lucha política eficaz? Que no sea doctrinarismo, que no sea llevar gente a la ternilla, que no sea escoger élites que luego arrastrarían masas. Son problemas bravos. En todo caso, toda ideología tiene un contexto histórico y material. Esa es una formulación muy fuerte de Marx y es muy elemental. Alguien de la Edad Media no se representaría el mundo, no lo vivenciaría y no procedería a comportarse en el mundo como nosotros. Pero habría que dejar la brecha abierta para este gran problema que nos incumbe mucho a nosotros. Que yo lo formulé en una pregunta aquí. Y es cómo se gesta y cómo se promueve, cómo se origina y cómo se propaga una forma ideológica alternativa. Yo creo profundamente que eso hay que empeñarse en eso. Otra vez vuelvo a mi comparación. El mundo académico constituye hoy en general el mundo de la legitimación del sistema de valores, de ideas y de representaciones dominantes. Por ejemplo, el mundo académico en general forma un sujeto muy adaptado al orden establecido y un sujeto que no tiene distancia con el mundo vigente. Pero es posible encontrar esos seres que se dislocan del mundo establecido. Algunos se dislocan de manera personal y romántica y entonces en marginalidad. Otros se dislocan de manera creativa y estratégica y entonces hacen revolución. Hay que preguntarse cómo emerge, por ejemplo, un transgresor, es decir, cómo se constituye, y una concepción transgresora, cómo se propaga, cuáles son los mecanismos. Eso incumbe mucho, por ejemplo, a quienes pensamos que el combate por una sociedad alternativa está mediado por un combate ideológico, un combate en el campo de las ideas. ¿Cuáles ideas? Pues mire la idea de Estado que tiene la gente, hay que combatir ciertas ideas del Estado. El Estado es el interés general de toda la sociedad. Ideas. Es que quien aborta mata a un ser humano. Ideas. Es que solo Dios es dueño de la vida para que alguien venga a decir que puede, por ejemplo, pedir la eutanasia. Ideas. Es que la propiedad privada representa el derecho sagrado de los individuos. Esas son ideas que están amarradas a los sentimientos, porque es que las ideas son la identidad de uno también. Por eso es tan difícil remover las ideas o cuestionar las ideas de alguien, porque es que si a mí me quitan las ideas con las cuales yo me muevo en el mundo, si viene alguien muy potente y me dice: Carlos, estás disvariando totalmente en esto y esto y esto, el tema es que me quito la idea como me quitarme una camisa y poniéndome otra. Lo que me estoy es poniendo enfrente de la angustia devastadora de que en lo que yo he apostado mi vida no era. Y ese cuentecito no es fácil de asimilar por nadie. Pero el combate de las ideas en el ámbito de las ideologías es muy difícil. Yo tengo un curso, aquí tengo un alumno en el que estamos trabajando como las vicisitudes de la pareja contemporánea. Y es un grupito, y Felipe lo testimonia, querido, atento, juicioso, discuten, dicen cosas, pero les cuesta un ojo en la cara a la mayoría avanzar hasta un punto que duele mucho. Y es la interrogación por el modelo de pareja prevaleciente. Es que ahí está en juego mi ideología. Ahí está en juego la manera en que yo he asumido que la vida se configura a la luz de unos ideales. Es el combate de las ideologías,
y el planteamiento en aras de una ideología que considera una humanidad ordenada según otras cosas, por ejemplo, tiene que bajar por este es medio problema, combatir la certeza ideológica que gobierna la inmensa mayoría de la humanidad de que la propiedad privada es la representación suprema de la libertad de los individuos. Contraponer una idea y una ideología relativa a que es posible que los seres humanos existamos por fuera de un eje, de un centro de gravedad con la propiedad privada. Combatir, por ejemplo, esta idea es que el ser humano no mueve sino por intereses personales, y donde no está el interés personal, el ser humano vuelve corrupto o desatiende el compromiso. Eso está enquistado en la gente porque esa es la ideología que muele todos los días el sistema a través de los medios, de la escuela, de la familia, de los papás, de los seres más queridos que tenemos en la vida. Ellos nos permiten eso. Como les digo yo, a los muchachos de la universidad que le han dicho los papás con la amorosidad más grande del mundo, al punto que se sacrifican para que ese muchacho, esa muchacha estudie en la universidad y pague los 5 millones de pesos que vale la matrícula. ¿Qué? Hijo mío, supera. Hijo mío, llega a ser alguien importante. Importante, está claro. Alguien que tenga una profesión reconocida socialmente y traducida en buenos denarios como salario. Eso se lo dice el campesino, el obrero, el papá de la pequeña burguesía más amoroso del mundo, porque está en el curso de los valores ideológicos prevalecientes, y entonces el joven se forma según un sistema de ideales, y esos ideales, yo siempre digo, los ideales son atractores, son fuerzas atractoras que empujan la vida en una dirección. Por eso es que nosotros aquí reiteramos tanto que el combate ideológico es un combate en las ideas, en los ideales y en los valores. ¿Qué hace Nietzsche con la transvaloración de los valores? Pues interrogar los valores, por ejemplo, sobre los cuales se cimenta la sociedad cristiana, etc. Voy a terminar así esta sesión diciendo, yo lo había escrito aquí, si el combate contra el capitalismo pasa por la confrontación ideológica, y a la gente hay que decirle, es que la sociedad es posible de otra manera, es posible de otra manera. Es que no le quite al ser humano esa maravillosa condición de su plasticidad. Y como les dije hace 8 días, no, pero es que la propiedad privada van a quitarle derechos. Es que en el 88% de los seres humanos no tenemos propiedad sobre los medios de producción ni de ningún. Es decir, nosotros vivimos por fuera de la propiedad de medios de producción, porque no puede vivir el otro 2% para que racionalicemos una producción y pensemos más en los beneficios de la humanidad y no en los beneficios del capital. ¿Cómo ser eficazmente generador, difusor frente a los poderes dominantes de una ideología alternativa? Aquí hice una pregunta, le estoy diciendo, yo le iba a desarrollar, pero la enuncio tal como la había puesto aquí en este plan de exposición. ¿Cómo resolver el problema que no supo enfrentar Marx? Que no supo enfrentar porque no tenía los elementos para interpretar eso. Su época no los daba todavía. No supo enfrentar más el problema de los dominados y explotados, identificados con las concepciones, los ideales y los valores de los dominadores y explotadores. Pues puede estar explotado hasta la extenuación. Y el ideal rector de tu vida, llegar a ser lo que mi amo es, o escalar por lo menos. ¿Cuál es el resorte que mueve la pequeña burguesía? Los peldaños. Y los peldaños son al infinito, tengo que haber una escalera al infinito. Yo estoy aquí, pero es que puedo subir un poquito. Y aplico todos los esfuerzos, capacidad e inteligencia de mi vida a subir el peldañito. Y ese peldañito, la vida se vuelve una escalera. Pero la vida no se horizontaliza, la vida no son
los amigos, las redes sociales, los vínculos, los intereses colectivos, no, es la escalera individual del ascenso. Y la ideología del capitalismo es la ideología del ascenso social. Y por eso le dicen al muchacho en la universidad, desentiéndase de los demás. Ahí me acaba de contar una muchacha. Tiene un profesor que es un desastre, pero un desastre. Yo creo que los profesores podemos ser muy malos en todo, pero hay una cosa en la que no tenemos derecho a hacerlo. Y es tipo que no conocen nada de un pensador, pero no conocen nada. Y se sueltan unos discursos ante los estudiantes, despotricando de ese pensador, burlándose, haciendo burla del pensador. Eso es muy indignante para un muchacho y una muchacha inteligente y sencillo. Por ejemplo, usted profesor no comparte a Deleuze, pongo el caso mío, yo no comparto muchas cosas de Deleuze, pero yo desconozco tanto de Deleuze que a mí nunca me ocurriría en un salón promover en mis estudiantes que repudien la lectura de Deleuze. ¿Quién es uno ante Deleuze? Yo no tendría que ir a los muchachos, pero yo las dos cuentas que he leído, esto es lo que opino. Ahora, ahí está él, ustedes avancen. Esta muchacha interpela al profesor, le dice que a ella le parece que no es ético que un profesor cargue una valoración de un pensador sin entrar en el conocimiento de eso y ante muchachos que desconocen a ese pensador. Pues este profesor apela inmediatamente a toda la iracudia, que además le confiere el poder para descargar toda su rabia contra quien ha osado decirle que así no se hace. De eso volvió ahí un rifirrafe entre ella y él, y ella, atrevida, le dijo: dame una cosa, profesor, yo me retiro de esta clase y yo simplemente presento esos trabajos que usted pide. Entonces el tipo se vio un poco encerrado y dijo finalmente: bueno, vaya. Pero obviamente el tipo tiene todo el dispositivo de represión montado. Pero estoy contando esta anécdota que parece fuera de contexto, es por una razón. Son 25 compañeros que además están en la misma jartera de esta muchacha con el profesor. Silencio. Ni 5 de voz sumada a la de ella. Eso es la ideología de esta sociedad. En aras de sus intereses inmediatos, o dada la eventualidad de alguna cosa que le genere a usted dificultad, absténgase de intervenir o de actuar. Sea dócil, obedezca incluso lo irracional, acate las autoridades menos fundamentadas y menos legítimas, respete investiduras, no interrogue. Eso es la ideología. Por eso pueden multiplicar por 100 los ingenieros que hoy sacan o los historiadores que hoy sacan y la historia será idéntica, porque es que no es alguien que sale sabiendo simplemente el oficio que desempeña, sale con una carga de valores y de ideales que le rigen su proceder en el mundo. ¿Cómo entonces resolver en el combate ideológico el hecho de la tendencia de la gente a identificarse con el amo? El lugar del amo como el lugar en el que se constituye el ideal. Ese es un problema, que además tenemos que resolverlo si nosotros queremos desplegar una relación ética y política con lo que nosotros estamos defendiendo. Yo voy a parar ahí y dejo probablemente para la próxima oportunidad 3 puntos que había diseñado. Uno que tenía que ver con introducir algunos elementos de la teoría de la historia en Marx. Yo creo que la teoría de la historia es un elemento central de todo el pensamiento de Marx. El otro, el de la concepción política que se empieza a perfilar en él, por ejemplo, la concepción de partido y de Estado. Y el último,
iba a presentar como el horizonte del comunismo, lo que él entiende por comunismo, estoy hablando todavía en los años 50. ¿Cuál es la sociedad comunista para ese Marx? Que está en los años 50 ya entendiendo que la lucha es de carácter anticapitalista. Porque claro, si vos decís anti, tenés la obligación de proponer qué alternativas. No la gente qué alternativa, no cómo, se vaya. Y ese es un punto que hoy tenemos brumoso. Hoy somos más o menos expertos en mostrar los puntos flacos y débiles del sistema capitalista, los puntos donde este sistema no merece ser sostenido más, pero donde nos callan la boca a todos. Es en el hacia dónde nos dirigiríamos alternativamente y el cómo lo haríamos. Ahora, a mí eso no me desespera y menos me devalúa la crítica al capitalismo, porque digo que la humanidad va inventando las cosas. Y la humanidad tiene la capacidad de responder a los problemas que le presenta el momento en la maduración que tenga el problema. Hoy sabemos que del capitalismo no podemos salir hacia dictaduras del proletariado o hacia regímenes como algunos debaten, socialismo, capitalismo de Estado, como el caso soviético. Hoy sabemos los noes. Hoy tenemos que hacer una defensa. Ya no me confunda alternativa al capitalismo con ese modelo únicamente. Deje abierta la posibilidad de que la humanidad encuentre otra forma en donde aprenda de los errores cometidos y aprenda también de los logros alcanzados para que diseñe un modelo de transición, de cambio. Yo aquí en otra charla que había preparado, pero para otra cosa, yo decía concepción de la historia de Marx. Hay una teoría de la sociedad, pero ojo, hay una teoría de la temporalidad, entendiendo por la temporalidad una teoría del cambio y la transformación, de cómo se cambia. El tema no es decir el capitalismo es horrible, por esto y por eso, no, y ahí está donde nos dirigimos. Es como quien dice, esta casa donde vivo es horrible, y el otro le digo, bueno, ¿cuándo llegamos? Y segundo, ¿y con qué? Bueno, eso es lo práctico que tenemos que resolver. Y aceptar que a corto plazo, en los debates, estamos mal parados, porque tenemos los noes, y yo creo que los noes son contundentes, pero no tenemos los síes, y estamos en una lucha en desventaja. Yo a veces cuando veo todo el esfuerzo de estos muchachos y los trabajos que hacen, siempre digo, hacen la tertulia en la biblioteca, donde van 8 almas, leen el cuento, discuten, tratan de elevar el nivel de reflexión de la gente, de razonamiento. Y de pronto, un gran aparato mediático invade con vino Juanes. Y ese aparato mediático arrastra masas y se llenan en las plazas de toros a oír el cantante, y el otro que está diciendo vamos a leer a Chekhov no. Entonces yo digo, la política es asunto de eficacia, la política no es asunto de una ilusión, es de eficacia. ¿Cómo vamos a ser eficaces en el combate ideológico? Para poder, en el camino del ejercicio concreto de la lucha contra el capital, ir gestando la concepción de una sociedad alternativa que tenga unos mínimos, creo yo, así como en ética. Diseñemos éticas distintas, pero tengamos mínimos que ameriten que eso se llame ética. ¿Qué mínimos? Anticapitalistas deben estar a la base de un proyecto de sociedad alternativo, y yo puedo tener mínimos, que eran mínimos de Marx desde el comienzo. Por ejemplo, Marx concebía que era imposible de declinar en la defensa del derecho a la libre expresión y al libre pensamiento. Es que la libre expresión y el libre pensamiento trae cola. La gente habla públicamente, y si la gente habla públicamente se organiza públicamente también, socialmente. Si se organiza socialmente expresa fuerzas de opinión, por ejemplo, o de partido. Entonces eso acarrearía que necesitaríamos una estructura social que respete la pluralidad humana
y la posibilidad organizativa más visible de los seres humanos. Entonces eso a su vez acarrearía como consecuencia bajo qué formas vamos a tramitar el derecho efectivo de la gente a moverse en alinderamientos muy distintos, por ejemplo en formaciones políticas muy distintas. Y el otro punto que defendía Marx y que era inexcusable para él no hacerlo era la defensa de la justicia. Es decir, que no haya un poder que se pueda imponer al individuo violentando el derecho del individuo a su propia manifestación frente a lo sucedido. Ese Marx que había peleado contra los derechos humanos en la cuestión judía era tan sensible con el individuo que él sabía que ningún poderoso podía, en nombre de ser poderoso, subsumir al individuo y hacer del individuo lo que bien tuviera. O sea que hoy tenemos algunas ideas de que sin esto no vamos a ninguna parte. Ahora, pero ¿cuál sería el modelo? A la propiedad privada, ¿cómo se le respondería con una propiedad colectiva que no incurriera en la detentación particular de los medios de producción que hizo, por ejemplo, la burocracia del modelo de los socialismos reales? ¿Cómo combatir, por ejemplo, una propiedad que el capitalismo alimenta, y es que uno en la vida no se activa sino en función del interés personal? Cosa que sin embargo es falaz, porque en la inmensa mayoría de la gente y en gran cantidad de sus prácticas cotidianas la gente no se comporta en función del interés personal. La gente sabe ser amiga, la gente sabe ser solidaria con el vecino, la gente sabe hacer sacrificios de sí para favorecer al otro, al hijo, al hermano, al papá, al amigo, etc. Eso es falso, que uno no se mueva sino en función del cálculo del interés. Entonces tenemos pues desventajas, pero yo sí pienso, y con esto concluyo, que uno tiene que insistir en defender lo que uno considera necesario de defender, en este caso el derecho a cuestionar una sociedad irracional, porque es muy racional para la ganancia, pero muy irracional para resolver los problemas humanos. Cuestionar una sociedad inhumana, porque considera a muchos seres humanos seres de tercera categoría, y una sociedad profundamente injusta, porque no provee a la gente de las posibilidades reales para que la gente pueda desplegar una vida propia, y condena a muchos seres humanos a sobrevivir cuando no directamente los condena a morir. Tenemos claro, o por lo menos algunos, que no. Tenemos claro algunos elementos de que sí necesitaríamos en un modelo alternativo. Falta los engranajes de modelo que no los inventa uno en un escritorio, y que probablemente la humanidad tendrá todavía que pasar por muchas peripecias para que se diseñe una sociedad que sea efectivamente una alternativa, que no nos signifique perder conquistas que tenemos. Y por último, los procesos de transición. El debate está abierto. Revoluciones estilo push, golpe, guerrilla, formación de ejército alternativo, todo parece indicar, no por ineficaz, que hoy es muy ineficaz eso, sino no solamente por cruento, que es muy cruento, sino porque no pareciera encontrar la legitimación del conjunto de una sociedad. O los modelos son no violentos bajo la forma de la construcción paciente y tesonera de una organización civil de múltiples expresiones que termine confluyendo en una clara posición política. Bien, uno puede sentir que por ahí es la cosa, que eventualmente, si la humanidad logra madurar, puede ser que la expresión masiva arrincone a los poderosos, puede ser, pero entonces ahí viene el otro asunto. Y cómo generar una ideología que lleve a la gente de un lado a la protesta y de otro lado a la conciencia de la organización y de la expresión, para poder, por ejemplo, arrinconar los poderes vigentes. Cómo, mejor dicho, le combatimos a la poderosa capacidad de difusión ideológica que tiene el capitalismo. O esto es tarea de David contra Goliat, o tarea de ingenios.
Pero en fin, las preguntas están abiertas en el horizonte de la historia y eso es lo que seguiremos desarrollando.